Muy buenas tardes a todos. Para todos los que escuchan y están leyendo los documentos de presupuesto que ya se ha distribuido públicamente en línea, voy a presentar tanto las recomendaciones del fondo que presentó el gobernador, así como el fondo de alivio federal de coronavirus. Estamos trabajando en estos documentos. Hay dos tablas de resumen en la página 1 y en la página 6 que voy a explicarles esta tarde. Voy a comenzar con la página 1, con el Fondo General, con las recomendaciones del Fondo General. Vemos hasta arriba las primeras 20 líneas explican la disponibilidad de presupuesto que podemos gastar en el año 2021 en fondos federales. La línea 1 a 12, el renglón 1 a 12, son designaciones adecuadas que ya han sido aprobadas por la legislatura. Se hicieron en la sesión de mayo. En el renglón 14 vemos el saldo actual y esto se refiere a la pregunta Thains que acaba de hacer. Cuando cerramos el año fiscal el 30 de junio del 2020, las recolecciones de ingresos fueron mejores de lo que anticipábamos, así que tuvimos 457 millones de dólares en el renglón 14 designado y no se ha gastado disponible para ser designado este año fiscal. Además de esto, el presupuesto del gobernador tiene dos ajustes adicionales para la disponibilidad del Fondo General en el renglón 17 y 19. El primero es relación a becas de oportunidad. Esto elimina el saldo de escolares para vouchers escolares en el estado de Carolina del Norte. Todas las becas actuales se honrarían. Estos 85 millones de dólares que están en el tesoro, que no se está utilizando y que no incluye los fondos que actualmente se están gastando. Así que con esto queda equilibrado el presupuesto en cuanto al efectivo. La línea 18 es un ajuste para este servicio y ahora que están los intereses bajos, ahora van a tomar 17 millones de dólares de reducción. Tienen estas dos líneas en la que irse. El saldo disponible que va a estar es de 559 millones de dólares. Empezando en la línea 26 y hacia abajo, el gobernador propuso gastar estos 559 millones y hablamos de los componentes principales y voy a hablar más en detalle con ustedes. En la línea 27 a la 29 están los salarios de los educadores que mencionó el gobernador. En la 27 está la bonificación para los directores y maestros y abarca a 100 maestros y directores en todo en el estado a 100,000 y aquellos que no hayan recibido un aumento el año fiscal pasado o en este. En la línea 28 los empleados escolares, hay 48,000 de estos. Los conductores de autobuses, el personal de las escuelas, ellos no recibieron aumento el año pasado o este año y con esta recomendación les va a dar $1,000 a cada uno. Y por último, el sistema UNC y los colegios comunitarios, hay como 35,000 empleados en UNC, 18,000 en colegios comunitarios, el profesorado y personal tampoco recibieron un ajuste de compensación el año fiscal pasado ni este año. Y estos van a recibir un bono del gobernador de $1,500. Esto va a estar vigente para todos los empleados que están empleados en octubre 2020 y se van a pagar en diciembre. En las siguientes líneas, y no voy a pasar por cada una de estas en detalle, pero voy a hablar de las cosas más importantes. La 33 y asegurarse de una educación básica, y este es de la demanda de Andrew y que fue hace unos meses. El presupuesto da 50 millones al sistema escolar estatal para la orden de consentimiento de educación temprana. 38 millones irá para los niños con desventajas y 12 millones para programas en educación. En la 34 tenemos desastre y recuperación.
El Estado va a igualar para los fondos federales, para los huracanes recientes y el terremoto, y en otros condados que tuvieron hace unos meses 86.5 millones de emisión crítica para ayudar a aquellos que sufrieron las tormentas que pasaron, y 15 millones de dólares para el huracán Matthew, y 40 para Florence, y 34 para Dorian, y 4 millones para Isaías, y 28 millones de dólares relacionados con en el condado de Allegheny por el terremoto en Esparta. Y entre el salario de los educadores y la demanda de Andrew y la recuperación esto abarca todas las recomendaciones en general, el 90% de estas. Algunos puntos que hay que señalar: hemos incluido en la línea 36 5 millones de dólares para la Comisión de Gobernación, y tener dinero adicional, y también para gobiernos rurales locales que están sufriendo económicamente y que necesitan ayuda financiera del Estado. Les vamos a mostrar los gobiernos locales que estamos para ellos, y con 5 millones de dólares a través de la comisión local para ayudar a estos lugares que han sufrido. En la línea 39 tenemos reservas de edificios como 14 millones. Tenemos varias instalaciones que se van a abrir este año fiscal, hospitales y la prisión, en la prisión central, y varias universidades que se les va a entregar y pasar para el hospital de Burlington. A otras necesidades económicas en la línea 40, 10 millones de dólares. Y tenemos algunos puntos ahí: 4 millones para la legislatura, 1.5 para abogados para indigentes para que sean representados, y 1.5 millones para el Departamento de Justicia para las operaciones del Laboratorio de Criminología. La línea 44-47, el gobernador ya ha hablado con ustedes de detalles de esto. Aquellos que no requieren designación de dinero federal. Y en la 34, como les dije, es para la expansión de Medicaid, empezando en 1 de enero 2021. Las dos recomendaciones de bonos, la línea 45 y 46. La primera es una infraestructura de salud que está a menos de $1 millón. Y este va a ser un bono que las personas van a poder votar, y va a ser aprobado inmediatamente. Y cuando sea, algunas de las recomendaciones de los proyectos más grandes está en la página 14 del presupuesto. Y esto incluye 250 millones para la infraestructura de tecnología, 250 para el nuevo edificio de DHHS en Raleigh, y más de 150 millones de dólares en recomendaciones para los hospitales de salud mental, para prisiones y las instalaciones de atención a largo plazo, y tener unidades de aislamiento para poder mantener a las personas a salvo en estas instituciones. Y también como 275 millones de dólares en la Universidad de Carolina del Norte para que hagan investigación de las vacunas. Pueden ir a UNC en UNC Charlotte y en Winston-Salem. Estas son las recomendaciones: 559 millones de dólares de inversiones, y como dijo el gobernador, es un presupuesto directo. 550 millones están en detalle y están en 51 líneas. Ahora voy a transicionar a página 6, en que está el resumen de los 980 millones de dólares federales, que es para el alivio de coronavirus. Es la recomendación, y el gobernador está exactamente bien enfocado en lo que nosotros necesitamos de dinero para fondo de alivio de coronavirus. El gobierno no, el Congreso no está actuando, y no parece ser que lo va a hacer pronto. Así es de que nosotros y otros estados están
tienen este cargo que tienen que gastar, invertir este dinero para diciembre de este año o lo perdemos. Estas recomendaciones se hacen pensando en esto. Las primeras 8 líneas están dando la disponibilidad de alivio del coronavirus. 552 millones de dólares ha sido asignado y no ha sido aprobado por la legislatura. La línea 3 a las 5 están relacionadas con no tener la flexibilidad para el reemplazo de ingresos, y todavía no tenemos la flexibilidad del Tesoro de Estados Unidos para poder reemplazar ingresos. En la línea 5 estamos pidiendo dinero que se pueda utilizar como reemplazo y poder reasignar este dinero. En la línea 6 estamos proponiendo reasignar la mitad del dinero que se fue a la fundación de Golden Leaf para préstamos de pequeños negocios. Ellos recibieron 125 millones hace poco tiempo, pero no van a poder invertir todo ese dinero porque francamente las necesidades de los pequeños negocios son préstamos y subvenciones pequeñas. Así es que queremos quitar 62 millones y poder invertir esto en otras cosas que les diré después. Tenemos más o menos como 978 millones de dinero de alivio por coronavirus y también con un interés bajo. Y tenemos como 5 recomendaciones y las pusimos en diferentes áreas para que fuera un poco más fácil de entender y explicar. En la primer grupo es la asistencia del gobierno. El gobernador recomienda dar 250 millones de dólares a los gobiernos locales y esto incluye 150 millones de dólares y unas asignaciones que van a ir a los 100 condados, y es similar a la asistencia de gobiernos locales. Los condados se les va a pedir que también ellos ofrezcan 25% de la asignación que se les dio, 150 millones a los condados y también 25% a las municipalidades. Después tenemos otro grupo de 25 millones que lo hemos dividido en 2 maneras. La Asociación de Comisionados de Carolina del Norte y las de municipalidades, cada una va a recibir una subvención de dinero flexible de 25 millones, y también para aquellas áreas que han sido más impactados y para entender que cómo la propagación del virus y el estrés financiero ha afectado a diferentes áreas de diferentes maneras, y les daríamos subvenciones. Y estas recomendaciones son para ayudar a aquellas comunidades impactadas. Y luego en la línea 13 a la 18, el gobernador habló antes de 175 millones de dólares en servicios públicos críticos. Estas inversiones, ya hablamos de en dónde van a estar estas, y están en las pruebas rastreo, en salud mental, ayudando a las poblaciones marginalizadas, para los adultos mayores también, y también tenemos paquetes para ayudar a las personas que estén más necesitadas. De la 20 a la 23 tenemos 42 millones de dólares en este paquete que va a la comunidad educativa desde el kinder hasta la universidad, con la recomendación del gobernador. Está financiando todas las solicitudes que recibimos de la Junta Estatal Educativa, también la de UNC System y también de los sistemas de colegios comunitarios. En las escuelas públicas va a ayudar a aquellos estudiantes que estén en riesgo, y también para que tengan acceso a EPP y para transporte. Los fondos para las universidades va a ir para pruebas, EPP, salubridad y cuarentenas. El dinero de colegios comunitarios va a ir a este tipo de actividades, así como también para poder apoyo en línea. Y también con el presupuesto, el gobernador da 5 millones de dólares para necesidades de universidades privadas. En las siguientes líneas, yendo de la línea 25 a la 39, tenemos 214 millones de dólares
Es un paquete de desarrollo integral económico. Este paquete de desarrollo es para la infraestructura. El gobernador ya habló de la recomendación de 50 millones para tener acceso a internet de alta velocidad, y nosotros tenemos que invertir este dinero para diciembre y tener proyectos como torres, equipo de transmisión y también para proyectos locales. De construcción locales, y también tenemos la revitalización rural para ayudar a las calles principales en las áreas rurales, en los pueblos, para que regresen a vivir. Y después en la línea 2931 están las inversiones para la fuerza de trabajo, entendiendo que Carolina del Norte continúa siendo un estado de manufactura muy importante, y nosotros seguimos pidiendo inversiones que nos ayudarán con esto. La línea 29 son 25 millones para colegios comunitarios para que compren equipo para los que responden primero y también para la fuerza de trabajo. En la línea 13 es un proyecto muy emocionante. Es un prototipo para poder manufacturar EPP que sea reusable, y está en la ciudad de O'Connor, y el Colegio Comunitario de Gastro del sector público y el Estado. Así es que tenga un hub de inversión y de investigación para EPP reusable. Y luego tenemos una subvención de 5 millones para innovación y fabricación, y esto va a ser para que compren equipo para readaptar las fábricas para que podamos tener estos trabajos de nuevo. La línea 33 a la 36 es ayuda directa, desarrollo de negocios. El gobernador dijo que la línea 33 a la 40, ya se los mencionó él, pero les voy a dar más detalles. Es un programa de servicios públicos que lo vamos a fondear a través del Departamento de Comercio. Esto va a estar para la industria de turismo, y vamos a tener subvenciones 30 mil millones, lo que sea más grande, 30 millones. 30 mil dólares en subvenciones, y luego también va a ir a la oficina de recuperación de la pandemia y para la oficina central, y va a estar hasta 25 mil dólares en subvenciones para gastos de operación de 4 meses para aquellos negocios que puedan ser certificados y que no pudieron participar en los programas anteriores. En la 34 es la ayuda para los productores agrícolas que han sido impactados por la pandemia, ayuda directa a las compañías proveedores de carne, de leche y también de ganado. Y trabajamos estrechamente con el comisionado Troxler para esta recomendación. Y por último, 8 millones de dólares para el Fondo de Pequeños Negocios. También queremos aprovechar especialmente UNC Chapel Hill, que es un líder mundial en el desarrollo de pruebas y de vacunas, y aquí estamos dándoles 25 mil a la Facultad de Medicina para poder tener pruebas rápidas para poblaciones grandes, y además 2 millones para que Duke haga investigación de vacunas y pruebas, y creo que recibieron 25 millones en el paquete de COVID en mayo. Y por último, hay otras cuestiones críticas como 150 millones de otros ítems críticos de la 41 a la 46. La 41 es bien importante. Son 50 millones de dólares para el programa de seguridad alimenticia a todo el estado, y 15 millones adicionales para el Departamento Agrícola para que trabaje con los bancos de comida y también con las escuelas públicas, y 5 millones de dólares para el Fondo de Conservación para asegurar que tenemos alimentos para la comunidad Latinx, y 21 millones que va a ser una subvención flexible para la comunidad y organizaciones sin fines de lucro. El gobernador mencionó en la línea 42 sobre la reserva
y también esto nos va de 40 millones y nos va a ayudar a todas las personas en el estado. La línea 43, 20 millones para los museos, zoológicos y otros centros de atracción que han tenido impactos presupuestales importantes. Esta recomendación incluye 10 millones distribuidos per cápita para el Consejo Estatal en todo el estado y 20 millones para aprobar a grupos que están relacionados con el zoológico, los acuarios, el Museo de Arte, el de Historia, Triumph House y otros centros culturales en todo el estado. Y también tenemos una recomendación de 20 millones de dólares de 40 para los parques, 25 millones para parques y recreación. Y hemos visto que durante la pandemia los lugares más ocupados han sido los parques para ir a estar en el exterior y hacer ejercicio, y queremos incrementar la asistencia. Entonces queremos dar este dinero para los senderos y para tener sanitarios. Y luego también tenemos otras pequeñas recomendaciones, 5 millones. Este es un proyecto piloto que estamos recomendando para el centro de Carolina del Norte y utilizamos espacios de hoteles que no están ocupando, y vamos a utilizar estos espacios vacíos en los hoteles para las personas que han sido evacuadas por COVID-19 y también para tener vivienda adicional para los que han sido impactados por COVID. 5 millones para la recomendación de la fuerza de trabajo de Andrea Harris para ayudar con las poblaciones marginalizadas en el estado. Estos 5 millones van a ser utilizados para diversos servicios para estas personas. Puede ser seguridad alimenticia, actividad en internet y otras. Y también tenemos 978 millones de alivio por COVID. Estos grupos que tanto el gobernador y la secretaria Cohen han hablado en los últimos, ahí estamos viendo de dónde podemos sacar este dinero y poderlo invertir antes de diciembre de este año. Ahora estoy disponible para las preguntas. Julie Haflock, de Carolina Journal. ¿Por qué están emitiendo este presupuesto ahora? Los republicanos han hecho una declaración diciendo que tienen 4 meses de retraso. Respuesta. Como mencionó el gobernador, por cierto, gracias por tu pregunta. Todos pensamos que el Congreso iba a actuar en otro paquete de estímulo hace varios meses antes de que comenzara este año fiscal. La Cámara de Representantes aprobó hace 3 meses esto y nunca anticipamos que no iban a ponerse de acuerdo y pensamos que el dinero iba a llegar a Carolina del Norte. Y claro, esto impacta la manera en que distribuimos el presupuesto. Hemos estado esperando pacientemente los últimos 2 meses y nos damos cuenta que no van a llegar a un acuerdo. También nos estamos dando cuenta que ahora tenemos ingresos del 15 de julio de la fecha de impuestos y ya cerramos el año fiscal. La legislatura espera reunirse el 2 de septiembre y en base a lo que sabemos que son hechos deben tomar una decisión. Tenemos como 500 millones de dólares federales y dinero disponible para gastar en este problema de coronavirus y el tiempo se acaba. Campbell de North Carolina Center. El dinero adicional que llegaron después de mayo en el año fiscal, los republicanos dicen que no debería de gastar estos ingresos que llegaron antes de junio, que se espera que van a llegar después. Hay preocupaciones de que se invierta o que después vamos a tener cortes de presupuesto. ¿Puede aclarar esto del año fiscal? Respuesta, no creemos, tenemos
para el año 2021 tenemos nuestro presupuesto ya balanceado y estamos esperando a las acciones que tomaban los legisladores en junio 1 y pronosticamos que a lo mejor iba a estar mejor de lo que habíamos anticipado, pero por eso nos sentimos cómodos presentando estas recomendaciones a ustedes. Ustedes pueden ver de este documento en la pasión que tenía el gobernador. Él cree que todas estas cuestiones hay que hacerlo, los incrementos de los educadores, los bonos, es algo de justicia. Hay muchos maestros y otros personal escolar, los colegios de UNC, que no recibieron ningún ajuste de compensación. Esta es una cuestión de justicia y también por la demanda de Andrew y la recuperación de desastres. Nosotros anticipamos que la legislatura va a hacer algo también en esta área. Gary Robertson, de Associated Press. Creo que preguntó lo que yo quería preguntar. ¿Cuándo van a tener un nuevo pronóstico de presupuesto? ¿Y qué hará la legislatura y el gobernador si tienen que reducir ese presupuesto, dado que se están gastando todo este dinero? Si pudiera ser una mala decisión haberse gastado el dinero. Respuesta: Gary, hay una confluencia de factores, de tiempo, y esto es lo que sabemos. Tuvimos un presupuesto que se aprobó en mayo. Las recolecciones al 30 de julio del 2020 fueron $457 millones, mejor de lo que anticipábamos el año anterior. Yo no voy a especular cuánto tiempo se va a tomar. Esperamos tener otro pronóstico de presupuesto en noviembre. Estamos listos para hacer otro pronóstico y hacer la investigación, pero la legislatura decidió que sería mejor esperar. Pero en base a lo que estamos viendo, en lo que está sucediendo en la economía ahora, estamos viendo los efectos de COVID y anticipamos que si surge un nuevo un pronóstico de presupuesto en noviembre, espero se vea mejor de lo que anticipamos originalmente, lo cual hace que estos 550 millones, estas inversiones de 550 millones son más loables. Don Bond, The News and Observer. Acaba de mencionar el pronóstico, va a estar mejor. ¿Qué cuestiones están tomándose en consideración? Respuesta: yo no estoy seguro de que escuché bien la pregunta y creo, porque creemos que las cosas estarían mejor. Obviamente nosotros tenemos ingresos para junio 30, fue cuando las cerramos y las cosas estaban mejor de lo que habíamos anticipado, 450 millones mejor. Y luego el 15 de julio, que fueron los pagos finales, que estuvieron exactamente en el presupuesto o un poquito mejor de lo que nosotros teníamos pronosticado en mayo. Algunas algunas de impuestos, de recaudaciones fiscales. Y cuando nosotros llegamos a un pronóstico de ingresos, cuando lleguemos a un consenso, espero que sea antes de noviembre, yo creo que va a subir y que no va a bajar. Y siento mucha confianza al decir esto. Tiene una pregunta de seguimiento de Don Vaughn, de News and Observer. Quisiera aclarar la segunda parte de mi pregunta. Si el presupuesto bien regresa y no es suficiente, ¿qué tipo de cosas se están considerando? Respuesta: cuando llegó la pandemia hace unos meses, ya habíamos tomado ciertas restricciones fiscales en el gobierno estatal, lo cual nos ahorró varios millones de dólares para el presupuesto del 2019-20. Ahora tenemos un presupuesto muy eficiente para el 2021. Estamos en una situación financiera sólida. Todavía tenemos $1.2 millones en nuestro fondo
$1 millón en nuestro fondo de pronóstico, pero no creemos tener que hacer reducciones drásticas en servicios y consideramos que cuando el pronóstico salga en septiembre estaremos en buena situación. La última pregunta de Michael Highland, CBS 17. Yo quería preguntarle, es el programa de oportunidades de becas, eliminan $85 millones y para aclarar, estamos en este año escolar, van a recibir estas becas, ellos van a poder quedarse en la escuela en la que están, pero si hay alguna oportunidad de que vayan el año que entra a otra, o que se encuentren otros fondos de otros lados. Respuesta, todos los estudiantes actualmente que tienen oportunidades de becas van a estar cubiertos para siempre. Si tiene una beca por el voucher de colegios privados, está para siempre. Tenemos 500 millones, esta es parte del pronóstico y va a crecer a 15 a 20 millones cada año. No más. Ok. Gracias.